dirección del Señor. Y dice así: Jesús, profundamente conmovido, hablando de la muerte y resurrección de Lázaro, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos. Ponga cuidado aquí, porque este es el versículo en el cual quiero tomar un ejemplo para predicar hoy. 44. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejarle ir. Palabra de Dios. Bendito Señor, danos la sabiduría de lo alto para poder predicar tu palabra conforme a tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén. La pregunta o la interrogante de esta mañana: ¿por qué el Señor no libera o no resucitó a Lázaro ya desatado? Si no vas a hacer el favor, no lo completo. O sea, tengo un milagro, tengo el milagro, tengo la autoridad y el poder de hacer un milagro de resucitar, que es algo extraordinario. Y no puedo hacer un milagro de desatar también. A veces sale desatado, ¿verdad? Pero bueno, solamente quiero tomar esta última parte del versículo para hoy hablarles acerca de una condición que muchas veces nosotros como cristianos tenemos. Y le he puesto como título esta mañana la predicación: cristianos atados. Anoté allí. Cristianos, Lázaro resucitó, pero había que desatarlo. Solo, por ejemplo, tomo la última parte de este capítulo, de este versículo. Ahora bien, cristianos atados. Dígale a la persona que está a su lado: te voy a desatar. Hoy, dile, hoy te voy a desatar. Diga. Es interesante la condición que quiero expresar hoy a través de esta enseñanza y título, porque el diablo siempre ha querido tener a los cristianos. Es un cristiano que anda tranquilito, pero él no predica, él no libera, él no hace milagro, él no hace nada. Todo cristiano infructuoso es un cristiano. Nunca el diablo se va a meter contigo. ¿Sabes por qué no se mete contigo? Porque estás atado. Los cristianos somos liberados, libres en Cristo, y formamos parte del ejército que el Señor ha levantado para dar frutos para su gloria y su honra y para el reino de Dios. Por lo tanto, cada vez que un cristiano deja de hacer lo que el Señor le indica en su palabra, equivale o es lo mismo de estar atado. No haces nada, no representa susto ni amenaza para el reino de las tinieblas. Un cristiano debe estar libre espiritualmente y físicamente para poder cumplir los propósitos que el Señor le ha encomendado. Así que en esta mañana vamos a hablar un poco acerca de esas ataduras que muchas veces tenemos como cristianos y que somos liberados como Lázaro, pero necesitamos que nos liberen ahora, que nos quiten las ataduras para poder caminar, andar, para poder hacer las cosas que el Señor ha encomendado.
Yo conozco una hermana que me dice, yo voy a la iglesia hace 20 años, pero ¿sabe qué, pastor? Nunca he predicado la palabra. Es una cristiana que está atada. Tal vez la condición de temor no le ha permitido desatarse para poder cumplir la gran comisión. Hay cristianos que dicen, no, yo no hago nada, yo solamente alabo al Señor y voy a la iglesia. No basta con alabar al Señor y venir a la iglesia. Tienes que cumplir el propósito, tienes que actuar en libertad. Por eso el Señor nos ha dado autoridad. Por eso el Señor dice, pondrás las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Entonces yo no necesito que venga continuamente mi pastor para poder sanar a mi hermana, a mi mamá. Dios también me ha dado la autoridad a mí como hija de Dios o hijo para imponer las manos, orar y en el nombre de Jesús poder liberar y sanar a esa persona. Entonces el cristiano atado depende siempre, siempre del otro. Siempre no se vale por lo que Dios ha hecho en él y la autoridad, sino que se vale por otro. Vive atado, todo es buscando ayuda en el otro y eso no está mal. Pero hay momentos donde el cristiano se desarrolla, hay momentos donde el cristiano crece, se fortalece, hay momentos donde ya tienes el fuego del Espíritu Santo en ti, totalmente encendido para tú poder hacer las cosas igual como lo hace el otro. Porque estás libre en el Señor y el que tiene el Espíritu de Dios tiene al Señor actuando a favor de él. Pero muchos de nosotros a veces estamos, libéralo, ya me liberaron, ya el Señor me liberó, pero mira, no hay nadie quien me quite la venda. Entonces, el diablo siempre va a tener a esa gente bajo esa condición. Déjame ser cristiano tranquilo porque ese no hace nada, ese no predica, ese no participa, ese va a la iglesia solamente a calentar una silla, ese no lee la palabra, ese va a la iglesia y ni conoce la palabra, ese no lo toca el diablo. Pero un cristiano que comienza a ejercer la voluntad de Dios, a prepararse, un cristiano que comienza a ser lleno del Espíritu Santo y a ejercer el poder de Dios, es una amenaza para el diablo. Representa un problema y va a haber oposición, sí la va a haber. Porque mientras avances haciendo las cosas de Dios, siempre vas a tener oposición. Pero dice la palabra que mayor es el que está en ti que en el mundo está. En pocas palabras, aunque venga la oposición, tú tienes una victoria garantizada en aquel que te llamó. Se llama Jesucristo. Dígame. Por eso, si usted está aquí, con mucho respeto le animo a que cumplas el propósito de Dios basado en su palabra. Que te actives en las cosas del Señor. No basta ser liberado como Lázaro lo sacaron ya. Tienes que liberarte y tienes que desatarte porque en Cristo la libertad es plena, es abundante. Es una libertad que en el Espíritu somos libres. Dígame. Y una de las primeras ataduras que muchas veces tenemos nosotros sin darnos cuenta, estamos atados, es por nuestras declaraciones. Mucha gente a veces se ata por sus declaraciones y estas declaraciones tienen una actividad en nuestra mente que nos hacen ser presos de aquello que nosotros mismos decimos. Funciona así, yo declaro, mi mente obedece y mi mente comienza a actuar en contra de mí. O sea, yo me autosaboteo. Cuando yo declaro lo contrario a la palabra de Dios, yo mismo me estoy saboteando, yo mismo me estoy atando. ¿Por qué? Porque mis declaraciones en mi mente surgen o sufren un efecto que hace que mi cuerpo comience a creer en lo que yo dije. Es una fe inversa a la fe de Dios. Y muchos cristianos hoy le han creído a esas declaraciones de ellos mismos han dicho. Entonces necesitamos entender que nuestras declaraciones son las declaraciones que la palabra de Dios ha declarado para el cristiano. Yo no puedo declarar nada de lo que no esté en la palabra de Dios, porque yo estoy bajo la voluntad de Dios. Es Él el quien guía mis pasos, es Él quien me guía a mí y a mi vida cristiana y por lo tanto las declaraciones de un cristiano tienen que tener consonancia con la palabra de Dios. Nadie puede decir yo no sirvo, estás maldito, tú no puedes, no, estás muerto. Las declaraciones de Dios siempre es vivirás en el reino de Dios, estás en el Señor.
Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él es mi Señor, nada me faltará. Son declaraciones soberanas de Dios que ha infundado en nosotros para nosotros declararla. Las declaraciones no son nuestras, son del Señor. Tienes que tener mucho cuidado cuando declaras, porque cuando declaras haces daño a otro y te haces daño a ti mismo. Y el diablo y la influencia siempre va a querer que tú declares en contra de ti mismo. Tú tienes que declarar a favor de ti, creyendo que el Señor quiere lo mejor para ti. Y aunque tú estés enfermo, tú tienes que declarar sanidad sobre tu vida. Yo sé que yo estoy enfermo, no niego mi enfermedad, pero también puedo declarar que Él murió y por sus llagas yo fui sanado. Y declaro la sanidad. Pero yo puedo decir, no, yo estoy muerto ya yo no puedo. No, estoy muerto, busque la urna. A mí me gusta esas oscuritas, me gusta que tenga aire acondicionado, que tenga televisor. No, yo sé que algún día voy a morir, pero yo voy a morir declarando de que Él vive y por Él yo vivo. En el nombre de Jesús. Dígame. Entonces, esas declaraciones, dice Proverbios capítulo 6:2, dice, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus. Fíjese usted cómo la palabra y la declaración tiene una influencia en nuestra mente que nos hace quedar atados, atrapados. Pues la palabra de hoy está basada en las declaraciones soberanas de aquel que me llamó, el Señor. Y no existe otra declaración, sino la declaración de su palabra. Cuando alguien quiera venir a ti para contradecir la palabra de Dios, no le escuches. Cuando alguien quiera venir a ti a tumbar tu fe, no le escuches. Cuando alguien quiera venir a tumbar tu esperanza, no le escuches. Tu esperanza y tu fe está fundada en la palabra de Dios. Dígame. Dice Proverbios 18, capítulo 21, la muerte y la vida están, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Santiago habla también de esto, abre un capítulo para hablar de la lengua. Y esta lengua está relacionada a nuestra declaración, a nuestro sentir, a nuestras emociones. Debemos declarar las cosas que Dios declara. Debemos hablar lo que Dios habla. Debemos actuar conforme a las declaraciones. Debemos creer por la palabra. Todo lo que el Señor dice, yo le creo. Así será. Diga amén. Si no, vamos a salir como Lázaro, buscando ayuda para que nos... Amén. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con las declaraciones. Hay otras ataduras que se presentan en la vida del cristiano por el pasado. Hay gente que Cristo les ha liberado del pecado, les ha dado gracia, vida eterna, pero siguen atados a Él. Y eso es lo peor que puede tener una persona, un individuo. Cuando el pasado le reclama y le mantiene atado, no le deja actuar, porque ciertas circunstancias del pasado no le permiten actuar en el presente y el pasado gobierna su presente. No puedes dejarte gobernar por el pasado. Cristo te ha liberado y el mismo Señor puso un presente en ti, criatura nueva. La nueva persona habla de un presente en el Señor. Sin importar qué pudo haber pasado atrás, sin importar lo que fuiste, sin importar el grado de pecado, el Señor dice, hoy te hago nuevo, hoy perdono tus pecados y aquí hoy te hago nuevo. Por lo tanto, esas ataduras que te mantienen atado o atada al pasado, hoy se tienen que ir, tienes que liberarte de eso. Pero es que, pastor, que en un tiempo pasado, no, mi hermano, en un tiempo pasado será un recuerdo que no hará más daño ni influencia en ti. El pasado, pasado es. El presente de Dios es el presente del Señor. Pero es que yo siempre, no, eso siempre te pasaba, pero ahora no te va a pasar más.
Es que yo siempre tengo divorcios. Tenías divorcio, pero tú no te vas a divorciar más. Es que yo, nada. No me le des a tu vida autoridad en el pasado. No me le des autoridad al pasado sobre ti. En pocas palabras, me equivoco. Si el pasado cobra influencia y autoridad sobre ti, entonces el Señor no va a poder obrar en ti. Tienes que salirte del pasado y entregarte al presente de Dios. Solo así podrás ver el cumplimiento de la promesa y el propósito de Dios en la vida de un cristiano. No importa qué te pasó, que te sirva de experiencia, pero que no te gobierne. El pasado no te gobierna. El pasado tampoco te puede seguir trayendo traumas. Hay gente que porque le pasó una circunstancia no quiere volver a pisar ese terreno o parecido. En Cristo vas a ir a ese terreno y te vas a reír de la tristeza y vas a derrotar el pasado. Dice el Señor, lo que fue debilidad en ti, hoy yo lo hago fortaleza. O sea, lo que tú tenías como debilidad, ahora va a ser tu fortaleza para que enseñes a los demás. Dígame. La mujer de Lot, ustedes saben lo que le pasó a los que miran al pasado. Quedan atados, convertidos así en estatua de sal. Y cuando vemos esta historia, yo siempre he indagado sobre el por qué esta mujer, simple y llanamente por mirar atrás y desobedecer, quedó convertida en estatua de sal. El Señor le dijo, no miren atrás. Número 1, desobediencia. Y número 2, ella mira atrás porque saliendo de donde el Señor le está sacando, todavía está estimando lo que está dejando. Jamás podrás encontrar con lo bueno de Dios mientras sigas estimando lo que el Señor te está quitando. Para encontrarte con lo nuevo de Dios, tienes que dejar lo que Dios está quitando en ti. Tienes que salir del pasado para encontrarte con el presente. Siempre que quieras meter el presente y el pasado, va a haber conflicto. El pasado, pasado es. Yo tengo una nueva vida, tengo un nuevo presente, tengo el Señor y vamos hacia adelante. Así que no te conviertas en estatua de sal. Y no solamente eso, las prácticas del pasado, regresiones, eso hace mucho daño en la vida del cristiano. Nosotros tenemos prohibido por la palabra hacer regresión. ¿Por qué? Porque la regresión es vivir de donde Dios me sacó. Recordar de donde Dios me sacó. Si yo recuerdo de donde Dios me sacó, solo lo hago para dar testimonio de lo que Él hizo en mí. Pero no lo recuerdo para traer y vivir nuevamente el pasado. Por eso no hacemos regresión. Porque cuando uno hace regresión o te invitan a hacer regresión, te están devolviendo a ese tiempo para que lo disfrutes. Pues nosotros no hacemos regresión, nosotros vivimos en el presente de Dios. Dígame. Entonces necesitas salir del pasado para poder ser libre totalmente. Porque lo que el Señor quiere hacer contigo, lo necesita hacer hoy, no ayer. El ayer ya pasó. Es hoy. Dígame. Entonces vemos el ejemplo de esta mujer que se convirtió en sal, porque cuando haces el análisis, ella estaba dejando una tierra que ya tenía allí sus costumbres, sus vivencias, pero cuando el Señor te saca de un lugar, no estimes, no te duela dejar lo que el Señor te está quitando. Comienza a valorar lo que te va a dar, lo que te está entregando. Dígame. Entonces, no permitas que tu pasado condicione tu presente, situaciones malas, traumas y decepciones. Hay gente que está decepcionada con algo que le pasó y más nunca confía en esa situación. Aunque venga otra persona a proponerle solo compensar que ya ella fue defraudada, traicionada, no quiere saber nada. Pero vamos a matrimonio, no. Los hombres son malos. Las mujeres son aquello. Y comienza usted a vivir una vida de trauma y atadura a consecuencia de aquel trauma que sufrió. Entonces tú necesitas entender que la vida es una vida de tener confianza aunque te hayan fallado. Porque tuviste un divorcio, no me caso más nunca. No, tienes que volver a confiar. Tienes que buscar la ayuda de Dios. Tienes que estar en el presente de Dios. Tienes que hacer las cosas como dice el Señor. Y te tienes que volver a casar.
Porque ese trauma no puede estar presente en tu vida y no te va a permitir más nunca desarrollar una familia porque un día fracasaste. No, en el Señor todas las cosas se construyen nuevas. Dígame. Entonces tenga cuidado con esos traumas, porque los traumas son las enfermedades del alma que no nos permiten vivir sano delante de la sociedad ni de Dios. Porque son enfermedades del alma que nos causaron espina, trauma, dolencias. Y vivo enferma y traumada y atada por causa de las enfermedades que llevo dentro de mi alma. Pues esas enfermedades hoy no tienen cabida en la vida de un cristiano verdadero que el Señor le ha liberado y le ha desatado en el nombre de Jesús. Dígame. Y como usted sabe, la medicina para esos traumas se llama perdón. Sí, se llama perdón, una píldora, cómprela. La puede ubicar aquí mismo en la Biblia. También hay ataduras que nosotros mismos tenemos y buscamos por yugos desiguales. Cuando nosotros nos atamos a personas que no tienen la misma fe, no comparten la palabra, ni tampoco conocen del Señor, muchas veces nos atamos por yugos desiguales. Es allí el noviazgo cristiano que se recomienda 100% de que sea con personas que teman al Señor. Pues cuando comienzas una relación en yugo desigual, es obvio que la persona que no conoce al Señor no va a poder compartir los criterios contigo. Cuando te casas, dice la palabra que los dos forman una misma carne. ¿Cómo puede formar una misma carne la luz con la tiniebla? ¿Cómo pues? Dígame, explícame. Usted va a querer hacer esto y él va a hacer lo otro. Usted va a querer hacer aquello y usted lo otro. Usted va a querer ir a la iglesia, él va a querer ir a la playa. Y va a ser, ¿quién es el que tiene la culpa allí? Nosotros nos atamos sin querer, pero la palabra nos recomienda que hagamos alianza con yugos iguales, no desiguales. Es muy distinto que las dos personas, uno conoció al Señor ahorita y el otro está en el proceso. Pero si usted ahorita va a comenzar una relación, comenzando por el noviazgo, yo le recomiendo por la palabra que lo haga con una persona que tenga temor de Dios, que conozca al Señor. Todos somos pecadores. No te vas a casar con un santo, pero por lo menos esa persona conoce de Dios, busca a Dios y está contigo en la misma fe. De lo contrario, vas a tener problemas y vas a quedar atado. Dígame, las novias, que son las que caen más fáciles. Los novios. Las novias, las jóvenes, dice papá, pero ¿qué? Conseguir novio cristiano es difícil porque es como buscarlo en una pecera. Bueno, pero es que las cosas buenas se hacen esperar. La salsa que chuquén de aquella decía, espera, que espera, era porque es buena. Aquella que se venía de, esa salsa es aguada. Entonces, lo bueno se hace esperar. Y cuando tú esperas en Dios, las cosas salen bien. Porque ¿de qué me vale a mí conseguirme un novio o una novia que no conozca de Dios y a las primeras ya tengo un divorcio, tengo un maltrato y no podemos vivir en paz? ¿De qué te valió haberla conseguido rápido? De nada. Entonces, la Biblia cuando aconseja, aconseja bien. Dice el Señor, ¿y qué relación tiene el diablo con el Señor? La luz con las tinieblas. Es mejor tener alianza con yugos iguales. ¿Para qué? Para poder caminar juntos y honrar al Señor que nos llamó. Entonces, si usted quiere probar, que no le recomiendo, bueno, búsquese un yugo desigual. Y ya lo veremos, o ya la veremos, con la cabeza así. Cómprese una caja de Parcel también. ¿Ahorita cómo se llama? Atamel, cómprate una caja de Atamel. Anda, para que ande con la cabeza, con el dolor de cabeza. Discúlpame si le estoy ofendiendo, pero hermano, la palabra del Señor es tan sabia que nos
bendice y nos protege, nos cuida. Todo lo que el Señor nos demanda, no nos demanda por esclavitud, nos lo demanda por libertad, nos lo demanda por bienestar, nos lo demanda por bendición. ¿Quién quisiera tener una esposa bendita, como dice el Señor, un esposo bendito? ¿Y quién le gustaría tener un matrimonio, un infierno, peleas, problemas, tantas cosas que pasan en el seno familiar? ¿Quién le gusta eso? A nadie. Entonces debemos ser obedientes a la palabra del Señor. Aún siendo los dos cristianos peleamos. Imagínate tú si no son cristianos, se matan. Imagínense. Entonces necesitamos estar con yugos iguales. Espera un momento, joven, espera un momento. Espera un momentico. Hey, joven, deja la torre. Deja la torre. Joven, deja la torre. Pídele al Señor que te traiga un hombre, una mujer, según su voluntad, según el corazón de Dios, que te valore, que te respete y sobre todo ame al Señor. Para que seas libre. ¿Sabe que hay una práctica muy engañosa en los novios? Que cuando la muchacha ve al muchacho, ¡ay, qué lindo, qué hermoso, lo que yo esperaba! ¡Uy, fui! Entonces ella dice, ¡ay, pero necesito que sea cristiano! Entonces el muchacho, engañosamente, viene a la iglesia y la muchacha, ¿ya está listo? No, es que venir a la iglesia no te hace cristiano. Lobo, ¿qué digo? Novio. Cuando él te diga, bueno, voy a ceder, quiero ir a la iglesia, tienes que esperar que esa mata dé fruto. Y a veces dura 8 y 10 años. Sí, la de mamón creo que da 6 años, 8 años, el aguacate de 16 años. El Señor no se equivoca, dice, por sus frutos los conoceréis. Cuando des buenos frutos es que vamos a formalizar el noviazgo. Y el novio, es que tengo confusión, te va a decir, no, eso no es para mí. Pero esa práctica de locos, detestable, de venir a la iglesia solo para que ésta crea o hacerle creer a la familia que es cristiano, esa práctica no es para los entendidos de Dios, no es para ustedes, niñas, ustedes tienen revelación de lo alto. Déjalo que venga a la iglesia y déjalo que se convierta. Cuando sea diácono somos novios. Cuando pase por la escuela somos novios. Pero no caigan en esa estupidez. Entonces se lo traen al pastor. Pastor, ya vino a la iglesia. ¿Y? ¿Ha hecho la escuela? No, pastor, ya entre poco. ¿Y? Ya han engañado a un malandro. Discúlpeme, jóvenes. Es que la estoy protegiendo de verdad. Porque la palabra del Señor es sabia, hermano. En todas sus cosas. Todo árbol se conoce cuando da frutos. ¿Sabe? La cizaña y el trigo había que esperar que creciera para verla bien. Señor, no la cortes porque puedes cortar la buena junto con la mala porque se confundía. Pero cuando esté grande, la cizaña comienza a echar unos cadillos y el trigo echa trigo. Es sabia la palabra, ¿verdad? Entonces esperemos que el niño eche trigo. Porque puede echar cadillo. Amén. Entonces las ataduras por yugos desiguales. Mira lo que dice 2 de Corintios capítulo 6 versículo 14. No os unáis en yugo con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué le parece? La palabra de Dios nos advierte de las consecuencias y nos cuida. Por eso es que en ella estamos completos, hermano. Y todo aquel que espera el tiempo de Dios y obedece al Señor le va bien, siempre le va a ir bien. Habrá pruebas, pero las va a poder pasar. Pero consecuencia va a traer todo aquel que desobedece la palabra. Y las consecuencias son el producto de la desobediencia al Señor. ¿Sí? Y por último, quiero también hablarle de algunas ciertas ataduras, pero no, mejor este tema no lo vamos a tocar. Vamos a pasarlo para otro día porque puede traer problemas.
Si ya los jóvenes están viendo que me van a echar piedra allá afuera. Tú sabes que hoy en día, yo cuando estudiaba, yo estudié y me botaron de todos los colegios y los liceos, sobre todo los liceos, porque ya cuando en colegio no. Pero cuando yo salía, yo estudié en el Calatrava, estudié en el Barrio Mariño, en el Hernández Caballero, en el otro, en el Rómulo, todo, en Lourdes, todo lo que usted estudió. Pero todos me votaron. Pero había una cosa tremenda, ¿no? Cuando tú salías a los pasillos y veías a un profesor, tenías que correr y esconderte. No podías estar deambulando en los pasillos. Y si veías a un profesor en la calle, otro día, no sé, día libre, tenías que esconderte, le tenías cierto respeto a ese profesor. Cuando yo fui a inscribir a mi hija, el profesor me dice, no, ya eso no es como antes. Ahorita, si nosotros decimos algo al alumno, nos esperan afuera y nos queman el carro. Nos amenazan. Aquí no se puede hacer nada ahora como antes. No puede ser. O sea, yo era malo, pero yo no me podía enfrentar a un profesor. O sea, había cierto respeto y temor hacia ese profesor. Solamente con decirte, ¡ay! Y tú, ¡sálgase! ¿Qué quiero explicarle con esto? Ha llegado un tiempo donde la gente le ha perdido el respeto y el temor a Dios. Y por ende, tenemos consecuencias drásticas en la familia y en la sociedad. Porque los hijos ya no respetan. Primeramente no respetan a los padres y menos al Señor. Porque un hijo irreverente al padre equivale a un hijo irreverente a Dios. Ningún hijo o joven que esté aquí me puede decir que es reverente a Dios cuando no es reverente a su padre. Por eso lo bajamos. Le decimos, no estás listo para servir. Cuando respetes a tus padres y le tengas temor al Señor, ese será el verdadero requisito para que puedas estar aquí. Tocas muy lindo, eres muy hermosa y cantas bien, pero eres un irreverente a tu familia y por ende no puedes estar aquí. Ay, papá, mucho cuidado, porque la vida cristiana no se trata de apariencia, se trata de obediencia, se trata de santidad, se trata de consagración. Y aquel que no esté dispuesto a darlo, entonces no es digno de estar aquí. Dígame. Por eso yo voy a la congregación y he ido a las congregaciones, pero más humildes. Usted no se imagina dónde yo me he metido. A veces me iba hacia San Diego, hacia adentro. Agarraba para allá un día y me iba para allá y me metía calladito en una congregación humilde de 10 personas. Porque sentí de Dios dar una ofrenda allá, al lugar donde el Señor me iba a llevar. Y me bajaba allí y me sentaba de último. Hermano, el Espíritu de Dios me tomaba de una manera increíble, porque yo no fui a decir, yo soy el pastor de allá, yo soy el que tiene aquí. Yo fui a recibir de Dios, yo fui a llenarme de Dios. Yo fui verdaderamente a un lugar donde nadie me conociera, porque yo quería que el Señor se me manifestara allí. Y cuando yo voy a una iglesia, yo tengo que ir con esa humildad, buscando del Señor. No buscando paredes, no buscando luces, no buscando alfombra, buscando su presencia, que Él me llene, que ese día yo llore, que yo me sienta en ese día lleno de su Espíritu. Eso es el Señor. Cuando yo fui a estudiar teología, yo le dije al director, no hay posibilidad de que tú no me mientes como pastor. No te preocupes, aquí hay pastores, aquí hay líderes, aquí hay muchachos. Y yo me sentí por allá calladito. Y Dios mío, quiero estar tranquilo, quiero aprender, quiero comenzar a estudiar este ciclo en el instituto donde estudié teología. Y llegó la profesora, buenos días, ¿quiénes son pastores aquí? ¿Quiénes son pastores aquí? Bueno, póngase aquí. Los pastores, ¿quién más? 2 más, por aquí. Ustedes son aquí. Ustedes son el ejemplo de acá de toda la clase. Pastor, párese, diga los 66 libros de la Biblia. Dije, y los 3 que le faltaron, ¿dónde los guardó? Agresiva la mujer. Y hay gente que llega y quiere aparentar, y quiere hacer, y quiere decir. Dime los 66 libros de la Biblia, a que no te lo sabes. ¡Ah!
Porque al humilde el Señor lo mira de cerca, pero el altivo. Mucho cuidado con eso. Mucho cuidado con lo que tienes en tu corazón. Mucho cuidado con las motivaciones incorrectas. Cuando llegues a una iglesia, cuando llegues a un lugar, deja de estar buscando lo que no tienes que buscar. Comienza a buscar la presencia de Dios y Él te va a indicar, Él te va a llenar. Él conoce tu corazón. Él conoce verdaderamente a quién tú vienes a buscar aquí. Si es al Señor o vienes a buscar al mundo o al público. Así que este último punto que quiero hablarles, ataduras por la falta de autoridad. Es un punto muy complejo y vamos a pedirle a Dios que traiga hoy mucha sabiduría para yo poder predicar este punto. Porque este punto siempre, como por ser un punto álgido, trae complicaciones. Pero muchos cristianos están atados por falta de autoridad. Y viven así. Y primero quiero abrir un paréntesis para explicar que la autoridad no depende del género. La autoridad depende de quién te delega la responsabilidad. Por lo tanto, la autoridad puede estar en una mujer o en un hombre. No depende del género, depende de quién te la delega. ¿Sí? Y hay una influencia que está en las iglesias, jezabélica, de un espíritu, le llaman. Yo no le llamo espíritu, le llamo influencia, que ejerce sobre la autoridad que Dios ha delegado. Puede ser hombre o puede ser mujer, no tiene nada que ver. Pero esta influencia que se encuentra desatada en las iglesias está causando estragos y está atando a muchos cristianos. Vamos a dejarlo hasta ahí. Porque hasta aquí ya la pelea empezó a bullir. El agua, perdón. Y hay personas que se han dejado socavar la autoridad. El espíritu de Jezabel o la influencia jezabélica viene por un personaje bíblico que existió, que fue influencia maligna sobre un rey que Dios había levantado, llamado Acab. Y esta mujer trajo consecuencias drásticas en la vida de este hombre y del pueblo. Esta influencia o esta mujer que está marcada en la Biblia como un problema grande que hubo, fue la única mujer en la Biblia que se atrevió a desafiar abiertamente a Dios. Oposición férrea a Dios. Y ese espíritu o esa influencia sigue levantándose en las congregaciones, en los hijos de Dios, que no han tomado en serio la autoridad que Dios les ha entregado. Y por influencia del diablo y de este espíritu, ellos han perdido la autoridad. Pero cuando uno habla de este tema, uno trae conflictos en la pareja y en la familia y en la sociedad. ¿Saben por qué trae conflicto el problema? Porque no hay un reconocimiento genuino de lo que Dios me ha dado y quién yo soy delante de Dios. Cuando yo no reconozco que no soy la persona de autoridad, voy a tener conflicto con el que tiene la autoridad. Porque el primer problema es no reconocer a quién se le ha dado la autoridad. Y no lo reconozco, pues. Y al no reconocerlo, me monto sobre esa influencia jezabélica y comienzo a hacerle oposición a la persona de autoridad y a Dios. Lo que les estoy predicando es de Dios, hermano. Es en el espíritu que les estoy predicando. Puede ser una mujer de autoridad porque Dios la delega, o puede ser un hombre de autoridad, puede ser un presidente, o puede ser una mujer presidente también. No está en el género, en el sexo, está en quién la delega. O sea, yo te responsabilizo a ti, mujer. Ella es la mujer que Dios responsabilizó para eso. Entonces hay que respetar la autoridad que Dios delega en ella. Pero cuando yo digo no, es que me da celos, yo esa autoridad la quiero yo. Comienzo a ser influenciado por el espíritu de Jezabel,
Porque Jezabel, como no podía ser reina, entonces controlaba acá al rey de Israel, lo controlaba, le socavaba la autoridad. ¿Sabe qué es socavar? Mandar por detrás de él, decirle haz esto, haz aquello. El rey no tenía autoridad y Dios le había levantado a él. Y viven atados. ¿Saben por qué viven atados? Porque tú no puedes hacer nada, aunque Dios te lo demande, porque dependes de alguien que te quitó la autoridad. Qué triste es ver un cristiano atado, que no pueda ejercer lo que Dios le está inspirando a través del Espíritu, porque hay una Jezabel que le quita la autoridad y no le permite que ejerza la voluntad de Dios. Y esto está pasando en las iglesias. ¿Ya ven por qué no quería el tema? Se engrincha la piel. Pero estos temas traen liberación siempre y cuando Dios sea el que nos libere. Cuando yo reconozco que tengo este problema, entonces Dios me libera. Pero si yo no reconozco que tengo el problema, allí vas a seguir y vas a permanecer hasta que Dios traiga lo que tenga que traer sobre tu vida, como le pasó a Jezabel. Desgracia, problema. Nadie puede obligar a nadie. El Espíritu de Dios es el que convence al hombre de pecado. Si estamos en esa condición, entonces yo le pido, Señor, quítame esa condición, porque yo sé que no soy la mujer de autoridad. La autoridad la has delegado en mi esposo. Él es el hombre de la autoridad. Yo me voy a someter a lo que tú has puesto sobre la autoridad. Nadie aplaude. Tema que se relaciona con el machismo. Y cuando la persona comienza a relacionar el tema con el machismo, ya se está resistiendo, porque la palabra es clara. No se trata de machismo, se trata de reconocimiento. Entrégale, mujer, entrégale, hijo, la autoridad a quien la tiene. Colócate en la voluntad de Dios y verás que las cosas van a cambiar en tu vida y en tu familia. No se trata de llegar a pelear con él o con ella. Se trata de entregarnos al Señor. Cada uno de nosotros tiene algo que no puede entregar, pero hoy decide entregarle eso a Dios, hermano. Decide, Señor, sé tú ministrando mi vida, cambiándome, fortaleciéndome en esa área para que yo pueda vivir según tu voluntad y no la mía. Digan amén. Yo les advertí y ustedes no, predícalo. Guerra avisada. Pero este es un tema que a mí me gustaría que todos nosotros nos sometamos. ¿Sabe por qué, hermano? Porque la única manera de vivir libres en el Señor es cuando reconocemos que nos falta algo. Cuando reconocemos que tenemos que cambiar en algo. Pero no cuando pretendamos que Dios sea complaciendo lo que Él no quiere que seamos. Y eso es horrible. Cuando yo le pido a Dios, yo soy así, me vas a tener que querer así. Rebelde. El espíritu de Coré, que puso a una nación en contra del líder que Dios había levantado en el desierto, llamado Moisés. Dice la palabra que se abrió la tierra, se los tragó a todito. Por la rebelión de Coré. Dijo un día David, lejos de mí atentar con el hombre de la autoridad. Que sea el Señor quien lo baje, yo no lo puedo bajar. Fíjese usted cómo está este tema. Entonces, si nosotros somos cristianos, necesitamos andar libre, hermano. No podemos vivir atados. Yo necesito tener libertad en las cosas del Señor, pero tampoco puedo hacerlo a mi fuerza. Es en la voluntad de Dios. Pide y ora para que el Señor traiga reconocimiento a tu esposa o a tu esposo, a tus hijos, y entreguen lo que no les ha entregado Dios al hombre de la autoridad. Ora, dobla rodilla, clama. Dios cambia los corazones. Dios hace que nosotros entendamos, que nos rindamos a Él. Pero yo no puedo estar así. No podemos seguir así, mujeres y hombres de esta congregación. Soy el pastor y líder. Y soy la persona que Dios ha puesto aquí como autoridad espiritual para predicarle la verdad de Dios. Que es muy difícil, pastor. En Cristo se puede, hermano. Ora, clama,
Agárrate las manos con tu esposa ahí. Pídele a Dios que sea Él que ministre a tu esposa o tu esposo. Pídele. Señor, ministra de su corazón. Nada obligado se puede hacer, nada. Nada en violencia la podemos hacer. Dios es el que logra mudar los corazones, hermano. Y tu mujer, ora al Señor y dile, Señor, entrégale la autoridad. Dile que ese hombre agarre y asuma la autoridad de esta casa como tú lo has nombrado. Porque hay hombres que es que no la quieren tomar. Dile, Señor, yo quiero que a partir de hoy mi esposo sea el hombre de autoridad, en el cual tenga responsabilidad, en el cual tenga trabajo, en el cual asuma con responsabilidades. Ese es el hombre que tú me has puesto a mi lado, que asuma la autoridad que tú le has dado entonces. Él es mi sostén, Él es mi fortaleza, en Él me apoyo, porque es el hombre que tú has puesto en mi familia. Entrégase a la mujer, ora al Señor. Note las características de Jezabel. Odia y ataca la autoridad. Socava la autoridad. Se vale de lo que tiene o lo que es para ejercer su autoridad. Y no permite que la autoridad de Dios sea libre. Va a hacer todo lo posible. Cuando lees la historia, esta mujer persiguió a 50 profetas. Hizo correr a Elías en la tipa. Candela. Lea la historia para que vea. ¿Saben cómo muere Jezabel? Ella tenía una cosa que se echaba aquí que se llamaba antimonio. En lo que te veía, te desmayaba a los hombres. No se podía ver a Jezabel en la cara, te engañaba, te manipulaba. Dice que un rey no pudo ni hablar, la tiró de un balcón y cayó, y el carruaje le pasó encima, la mató y los perros se la comieron. Una mujer que hizo mucho daño en Israel. Mucho daño. Se le plantó a Dios a través de los profetas de Baal y comenzó a decir, aquí se va a adorar a Baal. Una mujer complicada. Reprendemos a todo espíritu de Jezabel. Y vuelvo a repetir, no tiene nada que ver con el género, porque hay mujeres también de autoridad, que Dios les ha entregado autoridad. En algún momento hay mujeres y mamás que son autoridad sobre sus hijos y sus hijos han socavado la autoridad. Hay hijos que mandan a los padres aquí. Gracias a Dios por mi hija. Grande y así como usted la ve casada, me respeta y todavía me pide permiso para tomar una decisión. Aunque ella es autónoma, ella ya se casó. Pero ella siempre me avisa, papá, ¿qué te parece esto? Gloria a Dios por los hijos que respetan la autoridad de los padres. Póngase de pie y terminamos. En conclusión, Juan capítulo 8, versículo 32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Por ahí tengo ubicados como buen pastor, conocedor, que Dios me ha revelado que hay todavía por allí algunas personas que se niegan a entregar la autoridad al varón. En su manera de hablar, en su manera de actuar y de ejercer, se les conoce que les cuesta soltar la autoridad al varón. Pero si el varón que está al lado tuyo es un hijo de Dios, entrégale la autoridad a él, varona, hermana, entrégasela. Sé un hijo de Dios, confía en él. Si está haciendo las cosas conforme al corazón de Dios, entonces no te dé miedo. Entrega la autoridad y a partir de este momento comienza a vivir la experiencia de vivir en la voluntad de Dios. No te dé miedo. Quiero llamar a los varones de esta casa al altar. Hombres de esta casa, padres de familia, vengan acá. Por favor, quiero orar por ti.